Tengo tremendo guayabo. Digamos que la lucha de las mujeres ha sido una lucha un poco relegada por el conflicto armado, pero también por la falta de educación. Las universidades, digamos, no tienen perspectiva de género, muchas no tienen facultades que se problematicen lo que pasa con las mujeres. El problema no solamente de las violencias, sino que analizar los temas en torno a cuál es el papel que la mujer colombiana tiene en el país y el aporte que hace. Entonces ha sido más un movimiento impulsado por organizaciones populares de mujeres de base, pero también por ONGs que, digamos, han puesto en la escena todo el tema político del aborto, tomó el tema de mujeres campesinas, las redes de mujeres en torno al conflicto armado en el país. Esto, digamos, como que problematiza un poco qué es lo que pasa con las mujeres, cuál es el papel que tenemos. Ya no hay cuerpo que aguante, la herida está latente, nos quieren ignorantes, un pueblo indiferente. Tengo tremendo guayabo. Si la culpa no era mía, ¿y dónde está el poesía? Si la culpa no era mía, ¿y dónde está el poesía? Entonces creo que es importante hablar de la mujer campesina, hablar de la mujer popular y de la mujer que se está organizando en una Latinoamérica que viene Chile, Argentina organizándose, pero que nosotras por el conflicto armado hemos estado un poco relegadas de ese proceso organizativo. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, mirémonos de frente. Peleando con los dientes, otro muerto apareció, su familia lo llora, el Estado lo mató. Tengo tremendo guayabo. Porque estamos cansadas de estar inseguras, de tener miedo cuando nos volvemos a la casa, de que todo sea una excusa para que nos maltraten, para que nos violen, para que nos maten. Estamos cansadas de preguntarle a nuestras amigas si llegaron bien a la casa, como si tuvieran que exigir que las respeten, como si tuviéramos que preguntarles por su respeto, por preguntarles para que nos traten bien y para que tengamos derechos fundamentales, para que nos paguen igual y tengamos igualdad por fin. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, mirémonos de frente. Hoy estoy aquí para decir que nosotras las mujeres transgénero también somos mujeres, también somos asesinadas, pero nosotras, a diferencia de una mujer cisgénero, somos invisibilizadas. Nuestros crímenes quedan en el olvido, nadie habla de esto, nadie habla de la muerte de nosotras. Para el gobierno Duque nosotras somos como si fuéramos cosas que no tenemos vida, seres inertes, pero no lo somos, somos seres que también votamos por él y que necesitamos que nuestras muertes no queden impunes. Por eso hoy, Día Internacional de la Mujer, yo estoy aquí para decir, transgénero o cisgénero, eres mujer y tienes todos los derechos a reivindicarte como tal. Clean, 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 el llamado de la cacerola. Comadre, venga, se une que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todo su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla privada, la comida envenenada. Sobre la faz de este planeta estamos construyendo otro mundo posible. Las mujeres hoy en la calle estamos contra el feminicidio. Más de 55 mujeres asesinadas en el mes de enero. Más de 32 mujeres amenazadas, asesinadas en el mes de febrero. Y más de 640 el año anterior. Este no es un país vivible. Esta no es una sociedad en la que se pueda decir ni que hay democracia ni que hay paz. A nombre del Comité Nacional de Paro, de las organizaciones de mujeres populares feministas, para que cese el feminicidio. Hoy estamos de luto.
Hoy estamos de luto por tantas mujeres a quienes les arrebataron la vida, pero también por millones de mujeres en el planeta privadas de derechos, sometidas al desempleo, al hambre, a la violencia, al maltrato, al desprecio. Nada de eso nos merecemos. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí están matando a muchos. ¿Qué pasa? Lucero, Yamil, Libardo, Ramón, Mari Carmen, Lucy, Leonel, Absalón, Rosalba, que era la vecina de enfrente, también la callaron, país indolente. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. Mi hermana Natalia Fernández fue asesinada el 13 de octubre del 2020 en la ciudad de Villavicencio. Hoy vengo aquí a alzar la voz por ella, a decir que un feminicidio le puede ocurrir a cualquier mujer, que estamos expuestas. Desafortunadamente no vimos la violencia psicológica de la que ella venía siendo víctima. Y es un momento para alzar la voz, no es solo el 8 de marzo, son todos los días que de lucha por la igualdad de derechos, porque estamos cansadas de que nos maten. Ella era estudiante de Ingeniería de Sistemas, tenía 23 años y fue asesinada por su exnovio porque a razón de los supuestos celos decidió que podía acabar con su vida y los sueños de ella. Y no solo los de ella, sino los de todos nosotros que somos su familia. Creamos la red Todos Somos Natalia para hacer visibilizar esta problemática de la que somos víctimas las mujeres. Está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, miremonos de frente. Ya no hay cuerpo que aguante, La gente está caliente, peleando con los dientes. la calle está que arde. Ya no hay cuerpo que aguante, La gente está caliente, peleando con los dientes. la calle está que arde. Estas marchas que intentan ser conmemorativas suelen tener las dinámicas de romper. Entonces hay una oposición entre la policía, el brazo armado del Estado, digamos como que hay una lucha ahí simbólica y política para que las mujeres no lleguen a la plaza, porque llegar a la plaza es haber logrado la meta, ¿no? Donde no hemos llegado porque en la 13, con séptima, en diagonal a City TV, empezaron a lanzar aturdidoras, gases, y desde el eje ambiental empezaron a llegar matrimonios. Los matrimonios son la combinación de ESMAD y policía que se genera para, no sé, cuando la gente corre, uno maneja y el otro la sube a la moto y así los retiene. Y empiezan las detenciones. En teoría estas marchas llevan la presencia de personería, de gestores sociales de Secretaría de Gobierno, pero digamos ellos no intervienen como brazo armado, se supone que ellos están para calmar las aguas. El 8 de marzo, por las que cuidan, era como el eslogan de esta fecha acá en Bogotá y en Colombia. Pues nada, es una reivindicación por los derechos de las mujeres trabajadoras, del reconocimiento de las dobles y triples jornadas que las mujeres enfrentan y reconociendo pues el cuidado que hacen, ¿no? Como eso que llaman amor, es trabajo no pago. Allí estuvimos desde las 2 de la tarde en el Parque Nacional y salimos en marcha hacia la Plaza de Bolívar. No pudimos llegar a nuestro destino porque se presentó un choque con la policía y pues estuvimos muy cerca. Sin embargo, pues vemos fotos y videos de personas amigas que están allá en la plaza. ¿Por qué no hemos llegado a la plaza? Porque son estrategias de control, ¿no? Es como que siempre se busca dispersar para que no se vea la plaza llena completamente. Es una estrategia. La usan siempre dispersan antes de llegar a la plaza. Nos tuvimos que ir porque la policía lanzó unas bombas que no hacen nada a nadie, pero es para que asusten. Yo no entiendo por qué lo hacen si solo estábamos protestando por nuestros derechos.
Y el presidente, la policía, el SMAT, todos tienen que entender eso. Mirémonos de frente, la casa se nos cae, la gente está caliente, tengo tremendo guayabo. Tengo tremendo guayabo.